Siembra la desconfianza y estará sembrando la división. Eso es un refrán que leí en un libro que hablaba sobre una filosofía asiática, de la unificación sobre la base del pensamiento homogéneo o de la confianza aún en el pensamiento diverso. ¿Y qué pasa? Bueno, en el PLD se ha sembrado la semilla de la desconfianza. Eso inició desde hace tiempo. Pero en el comité político, que digamos es el organismo un poco más cerrado, donde se supone menos división habría, esa semilla se mantiene latente y se ha puesto, digamos, de manifiesto un poco más con la salida de Rafael Paz de esa organización política y que terminará pasando a la fuerza del pueblo. Rafael Paz lo hará más temprano que tarde, muy pronto, ya verán. Iba a ser este martes pasado, sin embargo, una circunstancia de tipo personal hizo que eso cambiara de fecha. Pero bueno, ¿qué es lo que se busca en realidad o qué es lo que pasa en realidad? Yo tengo la información de que al menos 2 miembros del comité político antes de octubre estarían renunciando a la membresía de esa organización política y que 5 al menos antes de finalizar el año 2022 estarían despidiéndose de esa organización política. Su destino, no sé, puede que sea variopinto, puede que vayan a la Fuerza del Pueblo, puede que vayan al Partido Revolucionario Moderno. A fin de cuentas uno nunca sabe, en la política se da de todo. ¿Qué sucede? Bueno, la realidad es que ayer Charlie Mariotti tuvo un pronunciamiento que por ser uno de quienes se sospecha en alguna medida y sobre todo, eso tiene más valor con la salida de su hijo político, Rafi Paz, él toma la decisión de atacar a la Fuerza del Pueblo. Y dice, no, eso es un partido repollo, que solo tiene cabeza, pero no tiene tórax, no tiene brazos, no tiene articulaciones, no tiene... ¿Verdad? Entonces, en esa dirección, Charlie hace una jugada inteligente, yo la veo así, inteligente sobre la base de ¿qué? De que atacando a la Fuerza del Pueblo, aunque no sea mi rival principal en estos momentos, y digo no sea mi rival principal porque el objetivo común de todos los partidos de oposición debe ser el partido gobernante. Pero atacando a la Fuerza del Pueblo, logro, en alguna medida, que no desconfíen de mí y que me crean firme a lo interno de la organización política. Y si me creen firme, ese problema de inseguridad o de desconfianza se manifestará en un menor grado hacia adentro. Visto así, creo que es una movida inteligente de parte de Charlie Mariotti. Si no fue en esa dirección y si no responde a lo antes planteado, pues entonces sería una torpeza de las más burdas que se hayan podido cometer en la política en el pasado reciente. ¿Por qué? Bueno, es que el PLD y la Fuerza del Pueblo, si quieren ganar las elecciones, necesitan de la unificación y no pueden seguirse disparando ya. Ya la etapa de dispararse unos a otros concluyó. Aunque le lleven el alma, no pueden criticarse uno al otro. Ya esa etapa pasó. Si se mantiene esa disyuntiva, pues entonces se laceran las relaciones y se dificulta el acceso al poder de Fuerza del Pueblo o del PLD, o de ambos en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Es que el PLD necesita en alguna medida de la Fuerza del Pueblo para llegar al poder, porque tiene el candidato más potable hoy día, Leonel Fernández. Y Leonel Fernández necesita, y su partido, la Fuerza del Pueblo, necesitan al PLD, porque la estructura del PLD todavía sigue siendo fuerte. Sigue siendo un partido importante, aunque los candidatos no prendan ninguno. Porque hay que decirlo, esa es la realidad hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Abel Martínez hace un pronunciamiento que resulta interesante, visto desde la óptica
del opositor con expectativa de llegar al poder. Dice, no, Charlie, no ataques a la fuerza del pueblo ni a ningún partido de oposición. No lo dice así textualmente, esa es la interpretación que le doy. Porque atacar a una de esas organizaciones políticas implica dificultarnos el acceso al poder de nosotros, sea yo quien gane la consulta, que es el nombre que va a recibir, la que va a convertirse finalmente en primarias en esa organización política, o en su defecto, y está claro ahí, o en su defecto, si pierdo esa consulta, ese es el partido que naturalmente debe acogerme, la fuerza del pueblo. Entonces, Abel utilizó mucha sapiencia en este contexto y el olfato político le permite verse a lo interno del PLD como quien impulsa la alianza que podría llevarlos a ganar unas elecciones, porque la posibilidad de los dos está fundamentalmente en eso, en que puedan unificarse, o en su defecto, garantizando las buenas relaciones con el partido al que pueda irse en caso de que pierda la contienda interna en octubre próximo. Eso es lo que está sobre la mesa. Miren, Pepe Goyco, el señor Pepe Goyco, yo creo que Pepe Goyco no debe volver a las filas de las Fuerzas Armadas. Y eso, para lograr eso, no es necesario violar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, del Tribunal Constitucional, ni nada por el estilo, no. El presidente de la República tiene una forma de volver o de quedar limpio en este proceso y es sencilla. Usted activa a Pepe Goyco, señor presidente, con un decreto 530-22, por ejemplo. Pepe Goyco, o sea, ingreso a las Fuerzas Armadas. Decreto 531-22, el decreto siguiente, ponemos en retiro con suspensiones. Ya. Y no pasa ni media hora con el uniforme puesto. Pepe Goyco no puede volver a las filas de la policía, del Ejército Nacional. No puede volver a tener su sede de operaciones en el Ministerio de Defensa. Si esto es realmente un gobierno del cambio, va a utilizar ese mecanismo para no tener a Pepe Goyco de nuevo. Señores, estamos hablando de un hombre que estuvo involucrado en fraude a Baninter, recuerden la Pepe Card, fraude a la Lotería Nacional con Mazurca, por si se les olvida, fraude con Quirino, ese era un hombre de confianza de Hipólito, y que estaba asociado finalmente con Quirino, aunque la sentencia lo descartó, para la compra de unos helicópteros que iba a utilizar el cuerpo castrense, solo mencionando 3 de los casos, y ni hablar de lo burdo que era en el trato a periodistas, a profesionales, a políticos incluso cercanos a su organización política. La ley de las Fuerzas Armadas establece la edad límite para la permanencia en esa entidad y establece también que ningún militar que haya asumido posiciones políticas en público puede ser parte de las filas de las Fuerzas Armadas. Y ya Pepe Goyco, los dos criterios de salida, digamos, los dos criterios de posibilidad alguna de permanencia en las Fuerzas Armadas, los rompió. Entonces, superó la edad y ha hecho planteamientos políticos. No es correcto. Para finalizar, Daddy Yankee dice que se retira. No nos da chance de hablar de la afrodominicanidad. Lo dejo para mañana. Daddy Yankee ha dicho que se retira. El artista urbano va a tener su último concierto en República Dominicana el 12 de noviembre. De ahí sigue su gira. Saliendo de aquí continúa su gira de retiro y nada. A mí me parece, yo no creo mucho en los retiros programados, pero en caso de que se dé realmente como tal, qué bueno. Qué bueno no porque se nos va. Qué bueno porque ahora va a disfrutar y a seguir su mentoría como lo ha hecho con muchos jóvenes que tienen el interés de ingresar a la música. Ya ha tenido una carrera
inmaculada y se retira por todo lo alto, si así, como lo ha dicho, lo cumple. Porque es costumbre que los retiros programados, como es el que ha anunciado Daddy Yankee, Johnny Ventura se retiró Johnny Ventura se retiró como 13 veces, en paz descanse. Y qué bueno que no se nos retiró desde la primera ocasión que lo dijo. Con Daddy Yankee pasa algo similar, o podría pasar algo similar. Él dice que se retira, pero casi siempre son bastante rentables los reencuentros en la música y en esa industria.